Las mejores decisiones financieras no siempre son las más visibles, pero sí son las más inteligentes. Esto es ¿Estás seguro? El podcast donde hablamos de seguros, previsión y estrategias para proteger tu futuro. Hola, bienvenidos a su podcast ¿Estás seguro? El día de hoy, en la temporada 2026, tenemos a un nuevo integrante de la familia P Asesores, Rodrigo Pérez. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. Y pues tú eres experto en muchas cosas en seguros. ¿Tienes cuántos años trabajando en la industria de seguros? Ya vamos por 12. 12 años. Así es. ¿Y en qué áreas has trabajado en la industria de seguros? Porque pues tu vida pasada fuiste ejecutivo de GNP. Sí. Ejecutivo suena muy importante. Pues realmente estuve siempre, desde un inicio que entré a seguros, estuve muy metido en la parte de seguros para empresas. Ok. Muy enfocado en ese entonces a la parte de gastos médicos colectivo y flotillas. Ok. Después tuve oportunidad de estar en un área 100% enfocada a gastos médicos individual. Y veíamos todo lo que era competitividad, estudios de mercado, cómo competíamos en GNP por precio contra otras aseguradoras. Y posteriormente ya me paso a la parte comercial y 100% seguros empresariales, ¿no? Toda la parte de desarrollo estratégico de venta de seguros empresariales. Ok. Pero también has tocado temas de seguros patrimoniales, temas de autos, temas de casas. En el camino tuve oportunidad de cubrir varias posiciones. En algunos momentos incluso ahí dobleteé puestos y llevaba tanto la parte de empresariales como la parte de patrimoniales, toda la parte de autos y casa, habitación. Y hoy en AP pues tienes toda esta responsabilidad de promover todo el tema de seguros empresariales, el tema de seguros de autos, seguros de casa, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, seguros de mascota también, pero no vamos a hablar de seguros de mascota, eso después. Vamos por partes. Vámonos por partes, pero vamos a platicar de seguros de hogar, ¿no? Perfecto. Con alguien que ha estado trabajando dentro de la aseguradora, entonces entiende cómo piensa la aseguradora, pero también que ha trabajado con agentes y entiende qué busca un agente o qué sabe un agente y demás, ¿no? Entonces, si le entramos al tema, ¿qué es un seguro de hogar? Perfecto. A ver, un seguro de hogar en términos muy prácticos es realmente un contrato que te protege financieramente hablando ante cualquier daño que pueda sufrir el edificio, el cascarón que le llamamos, o bien los contenidos, ¿no? Ya sea, a ver, hay un chorro de riesgos que seguramente ahorita le entraremos, pero puede ser robo, puede ser terremoto, riesgos hidrometeorológicos, ¿no? Todo lo que pueda pasarle a tu casa y a los contenidos, a todo lo que tienes dentro. Si la casa en la que yo vivo la rento, ¿soy candidato a comprar un seguro de hogar? Sí, 100%. Y ese es un tema buenísimo. Qué bueno que lo tocamos porque hay muchas dudas al respecto siempre como, oye, pero pues no es mi casa, ¿para qué la aseguro? El dueño tendrá su seguro. Sí, ya que el dueño se haga bolas, ¿no? Realmente tú puedes asegurar bajo el perfil que quieras. Ya sea que seas dueño y habites dentro de la casa, aseguras tanto el cascarón como los contenidos. O bien que estés rentando la casa, pues realmente lo que puedes asegurar es todo lo que tienes dentro, ¿no? O incluso hay un tercero que es, soy dueño de la casa y yo rento, ¿no? No vivo ahí. También puedo asegurar únicamente el espacio, el edificio. Ok. Departamento igual, ¿no? O sea, departamento casa, igual. Esto es casi igual casa-departamento. Correcto, sí. Pero si yo vivo en un departamento, ¿puedo asegurar el edificio completo? Se puede asegurar, ya estaríamos hablando de un seguro diferente, que sería toda la parte de edificio, áreas comunes, ¿no? Lo que aseguras ahí es un seguro más empresarial, digamos. Ok, no lo asegura el que vive en el departamento del piso 10. No. Más bien la administración del edificio. Exactamente. El del piso 10 va a asegurar su piso, ¿no? O sea, su espacio. Y ya como tal, la estructura, las áreas comunes y demás, lo tiene que... Se contrata por otro seguro. ¿Y por qué crees que es un tema de seguro porque me acuerdo cuando han sido los terremotos en Ciudad de México, muchas catástrofes naturales, que pues resulta que hay muy pocas reclamaciones de seguros de casa. Sí. Porque la gente no tiene su casa asegurada. ¿Por qué es esto? A ver, de entrada, ya sabemos, ¿no? Tenemos un tema cultural en México que, no, hombre, a mí no me va a pasar, ¿no? Como para qué contrato el seguro y más de casa, pues seguramente sale carísimo. O existe esta también ideología de que el seguro solamente se contrata a través del crédito, por ejemplo, ¿no? O sea, que si es por banco, entonces me van a obligar a contratar un seguro, ¿no? Pero pues no, realmente, o sea, tú puedes contratar un seguro muy accesible y, bueno, deberías de, ¿no? Buscar. Y aparte está hecho a tu medida, ¿no? O sea, porque puedes 100%. Configurarlo completamente
qué sí, qué no, cuánto, qué monto, todo. Las herramientas que tenemos nos permiten configurarlo tal cual, exactamente a lo que el cliente necesite, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. ¿Cuáles son las 5 o 6, no sé cuántas coberturas básicas que tú dices, un seguro de casa sí o sí debe tener? Pues mira, de entrada tienes una RC, ¿no? Que es de cajón, sí o sí. ¿Qué es? La responsabilidad civil es tal cual los daños que yo le pueda causar a un tercero. Por ejemplo, tú inquilino de tu casa. Exactamente. Si se me truena una tubería de agua y inundo el departamento de abajo, ¿no? Todos los daños que le cause a ese departamento están cubiertos en la RC. O puede ser que mi hijo pateando un balón rompió la ventana del vecino, entra una RC. Aunque haya estado pateando el balón en la calle. Sí. Puedes no tienes que estar dentro de mi casa No, realmente no. Puedes ir en la calle y tu perro mordió al de al lado, también hay una RC para eso. El seguro de casa me incluiría eso. Sí. Okay. Incluso, y algo que se aplaude mucho es, por ejemplo, si tienes tú un empleado doméstico y está dentro de tu casa y de repente se cae porque estaba ahí en un banquito arreglando la alacena, los gastos médicos de la persona también están cubiertos dentro de la responsabilidad civil, ¿no? Ok. Entonces, realmente es una cobertura básica que todos deberían tener, ¿no? Ok, esa es una. Te ayuda para todo. ¿Qué otra? Segundo, básico del seguro para hogar, toda la parte que es incendio, rayo y explosión, que se le llama. Ajá. Es la cobertura básica, digamos, todas las pólizas de seguro de hogar la va a tener. Okay. Y es tal cual el incendio que pueda sufrir, ya sea, insisto, el cascarón o los mismos contenidos. Y a ver, vamos a poner un ejemplo. Está la televisión, ahí el cuarto de la televisión, y pum, se incendia la tele por un cortocircuito y se queman los sillones que tienes ahí. Y la tele. ¿El seguro qué va a hacer? O sea, a ver, el seguro te va a pagar, tendríamos que quizás entrar un poquito más a detalle, cómo va a determinar los valores y demás, pero te va a pagar por un cortocircuito, por ejemplo, ahorita mencionaste, ¿no? Hay un cortocircuito, se incendia la tele y demás, de entrada hay una cobertura que te cubre la tele por ese daño y además el incendio te lo va a pagar también del sillón y todo lo que se queme. ¿Y si ese incendio se extendió a la casa de al lado? Ahí entra ya tu responsabilidad civil y le paga los daños al de al lado. ¿Y si en ese incendio hay un tercero lesionado, también entra ahí? También entraría en la RC, es correcto. Ok, entonces esa es la segunda. Incendio, rayo y explosión. Incendio, rayo, todo eso. Luego tenemos, ya hablamos un poquito de la de cortocircuito, que es realmente equipo electrónico y electrodoméstico. Esa parte, ahí te va a cubrir todo lo que es, por ejemplo, avería. Si la de malas tiré la tele mientras la acomodaba, ¿no? La rotura de la tele te la va a cubrir. Si yo por sonso al instalar la tele la tiro. Sí, de eso entraría como impericia y te la pueden cubrir, ¿no? Okay. También, por ejemplo, algo que pasa mucho es que hay un cortocircuito o una variación de voltaje y se friega algún circuito de la lavadora o de la tele, también te la pueden cubrir, ¿no? Okay. Eso entraría en toda la parte de electrónicos y electrodomésticos. Ok, entonces es tercera cobertura básica. Tercera, sí. Y a ver, hay otro bloque muy grande que es todo lo que tiene que ver con robo, ¿no? Ok. Digamos que entran varias coberturas en la parte de robo, pero digamos la típica sería robo de menaje de casa, que es la de malas. Se meten a robar a tu casa y te vacían todo. Está cubierto, ¿no? ¿Todo qué? O sea, se llevan ropa, se llevan... El menaje de casa me encanta esta analogía, se hace cuenta, si tú agarras tu casa y la volteas, todo lo que cae, eso es el menaje de casa, ¿no? O sea, todo lo que en determinado momento tú te pudieras llevar en una mudanza es tu menaje de casa, ¿sale? Ropa, muebles, o sea, sillones, las teles, el refri, todo. Pero entonces esa cobertura, desde la contratación está estipulado cuánto vale tu menaje de casa. Sí, eso es importantísimo, que tú al momento de hacer una cotización con el cliente realmente hagan un ejercicio así a conciencia, con pluma y papel, de qué tiene realmente el cliente dentro del departamento de la casa, ¿no? O sea, pero así... De hecho, a ver, parte del tema o del truco aquí es tener incluso facturas o notas de la compra
de tu tele, del sillón y demás, porque contra eso GNP va a pagar, ¿no? Entonces, hay que conservar las facturas. Sí, vital. Okay. O sea, si no, nos metemos en una bronca para que te paguen. Digo, ahora que muchos metemos a gastos muchas de nuestras compras, pues tienes tu factura. Ahí de pedido en el mail tienes la factura que te llegó la tienes en de Liverpool, de Palacio, lo que sea. Ya todo el mundo te la manda por correo o tómale una foto al ticket, ¿no? Sí. Eso hice en su momento y ahí tengo todo, ¿no? Y con eso. Ni con eso. Entonces, esa es otra cobertura, robo. Pero ahorita hablaste de robo de menaje de casa. ¿Hay más tipos de robo? Sí, puede ser robo, por ejemplo, de artículos en tránsito. Si tú vas en la calle y te asaltan, hay una suma asegurada para todo lo que traías encima. O sea, desde la ropa, si traías la compu, la bici, un reloj, los audífonos, etcétera, ¿va? Esa es otra de robo, ¿no? Ok. Luego hay otra de robo que te cubre los bienes a la intemperie, ¿no? Si tienes un jardín y tienes ahí una salita específicamente acondicionada para la intemperie o juegos infantiles y demás, ándale, cosas así que son específicamente de intemperie, también nos las va a cubrir esa parte de robo. ¿Mi carro está en intemperie? Tu carro no, me temo que se entra en otro capítulo. O sea, por más que tenga seguro de casa y entran a robar mi casa, me abren la cochera, se llevan mi camioneta... Ahí no estaría cubierto. Sí hay una parte de la cobertura de RC que te cubre si chocas la casa de alguien, por ejemplo. Esa sí entra en hogar. Con mi carro. Con tu carro, si tú chocas, o sea, a la de malas llegas y te subes a la cochera del de al lado y destrozas la puerta, la RC te va a cubrir. Independientemente de que el carro tenga... Independientemente del seguro de carro. Ok. Sí. Pero si se roban tu coche dentro de la casa, ahí sí no entraría en hogar. Ok. RC, incendio, equipo electrónico, robo. ¿Qué otra cosa? A ver, las típicas, y aquí sí ya depende mucho en dónde está ubicada la casa o el departamento, terremoto y erupción volcánica y riesgos hidrometeorológicos, ¿no? Aquí en Monterrey quizás la de terremoto no suene mucho, aunque ya tembló un par de veces, ahí ya nos sacamos un sustito. Sí. Yo lo que siempre les digo es contrátala. O sea, al final del camino, dado que tiembla muy poco, la cobertura cuesta nada. O sea, porque cuesta diferente en Monterrey que en Ciudad de México. Sí. Esa cobertura se tarifica en función de la zona sísmica. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer, Dios no lo quiera, pero tiembla hoy y se recuartea una pared o se cae algo. El muro. Si no tienes la cobertura contratada, no te va a cubrir nada. Si la tienes contratada, te va a cubrir por ese riesgo y te cubre tanto el edificio como también los contenidos. O sea, si se cae una de tus paredes y se llevó no sé, voy a suponer que es la pared de la cocina, si se llevó el microondas, el refrigerador y hubo daños, te va a cubrir ambas cosas. A ver, vamos a suponer que yo tengo mi cobertura de terremoto. Tiembla, mi casa no le pasa nada, pero la barda del vecino se me viene encima y me destruye una habitación. Ahí, siendo la barda del vecino, el vecino va a tener que pagar. A ver si tiene seguro. El daño, si tiene seguro. Pero mi seguro no me va a servir. Si no, nada. O sea, si los daños en tu casa sí los vas a poder cubrir tú pagando el deducible y el coaseguro, ¿no? Ok. Ahorita platicamos de cómo funciona deducible y coaseguro en seguro de casa. ¿Hay alguna otra cobertura especial, diferente, que algún cliente de repente nos pueda pedir? A ver, hay algo súper elemental en este seguro que es la manera en que el cliente al final puede también hacer uso sin necesidad de que ocurra un siniestro mayor, que son las asistencias, ¿no? Tienes asistencias del hogar, que es electricista, plomero, cerrajero. Todo eso es si tienes una fuga, tú marcas a GNP y te mandan un plomero, ¿no? O alguna falla eléctrica que haya habido por una variación de voltaje o algo, lo mismo, te mandan un electricista y puedes salir del apuro, ¿no? Y vas a salir del apuro y si hay que hacer una reparación, ¿te lo va a cubrir el seguro o te van a hacer un descuento? Tienes un monto digamos, máximo de 1,500 pesos que te va a cubrir. A partir de eso ya tendrías tú que cubrirlo, ¿no? Ok. Pero pues de entrada saliste del apuro. Cerrajero, plomero, electricista y me está faltando uno por ahí. Ok. Oye, ¿y cuáles son? Es que hay un mito, ¿no? De que también se te rompió la pantalla del celular, mételo al seguro de la casa.
¿Cómo jala eso? A ver, sí tenemos en la cobertura de electrónicos la posibilidad de asegurar o hay un apartado de equipo móvil, electrónico móvil, donde entraría tu celular o una tablet, por ejemplo, ¿no? Antes existía no mito, la verdad es que fue una realidad, sí, que podíamos, pues sí, la de mala se tronaba la pantalla y muy fácilmente ibas con GNP y le decías, oye, se tronó la pantalla de mi celular, y con un deducible muy, muy chiquito cambiabas el celular completo. O sea, si realmente tenías a valor de reposición asegurado el equipo, pues realmente cambiabas de celular muy fácilmente por uno nuevo. Ahorita entramos a ese tema de valor de reposición porque, para que la gente entienda. Pero ¿existía esa cobertura y ya no? ¿O se ha ido...? Digamos que los límites los cambiaron y ahora es un poquito más difícil que por una simple rotura de pantalla ya te lo cubra, ¿no? Tienes que rebasar ya un deducible mayor. Ok. Pero pueden reparártelo. Sí. Ok. Sí. Y así como cuando chocas, va al ajustador. Cuando tienes algún incidente de estas 5 o 6 coberturas básicas, ¿va alguien de GNP o tú nomás hablas y te creen o cómo es? No, marcas, igual va a haber un ajuste, o sea, va a llegar alguien de, ya sea un despacho o de GNP directamente. Un perito. Un perito, exactamente, a revisar el daño y por qué fue, ¿no? Y va a determinar si realmente el riesgo está o no cubierto y en función de eso, pues que sí, que no va a cubrir. Igual como cuando chocas en el carro, te dan una orden para que te vayas a atender al taller. Lo mismo, X. Es correcto. Sí, te van a dar tu orden y con esa le puedes dar seguimiento. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que se me cayó la barda, o se me cayó un muro me van a dar una orden para que vaya un arquitecto y un constructor y todo el eso. mismo perito va a determinar qué se necesita y en función de eso se va a hacer un presupuesto y ya te van a pagar. ¿Y me van a pagar con el arquitecto y los albañiles que yo quiera? ¿O me va a GNP a mandar unos? No, el perito o el evaluador, digamos, va a decir, reconstruir esto te cuesta tanto y en función de eso te van a pagar. Ya tú decides con quién hacerlo. O a lo mejor digo, no lo hago y pues ni modo, me quedo con esos 100,000 pesos. O lo que sea. Tu barda ahí en el piso, pero sí, exacto. Sí. Ya va a aprovechar ya una remodelación en la casa y ya le meto más, ¿no? Sí, pero realmente van a hacer una evaluación de cuánto te cuesta volver a construir eso que se cayó. Ok. ¿Y es caro contratar un seguro de casa? Nada, yo creo que ese es uno de los mitos más grandes que tiene el seguro de casa. A ver, volvemos a lo mismo. Es una cobertura que tú puedes personalizar así a detalle, ¿no? Entonces, puede ser tan barato como quieras o tan caro como quieras. Te puedo decir que ayer cotizamos una póliza de 2,500 pesos con una suma asegurada de ¿2,500 pesos mensuales o anuales? Al año. Nada. Y era una cobertura relativamente completa. Sí, sumas aseguradas chiquitas, pero te cubría prácticamente todas las coberturas de las que estamos hablando. O podemos cotizar una casa de un valor de 30 millones de pesos con contenidos también similares, obviamente, y ya la cotización se puede ir a 20 y tantos mil pesos al año. Pero realmente en ese inter tú puedes jugar y hacer una cobertura muy a la medida y pagar, no sé, 6,000, 7,000 pesos al año. O sea, realmente muy accesible. ¿Qué pasa? Caso hipotético. Tengo mi casa, me costó 5,000, 6,000 pesos al año y entran a robar. Y te digo, oye, Rodrigo, o te digo, GNP, nada más que me robaron mis joyas. Y me robaron no sé cuántos dólares que tenían efectivo y un reloj de no sé qué y joyas y demás. ¿GNP me va a creer o cómo funciona esa parte? Hay una cobertura específica para objetos de alto valor, digámoslo así. Los declaro. Sí, tienes que tener lo mismo, la factura o el ticket de la compra. Me regaló mi abuelita el reloj. Ahí sí vamos a tener un problemón. O sea, tú tendrías que acreditar la propiedad de ese reloj. Por ejemplo, hay una cobertura que te cubre también el robo de objetos de arte, por ejemplo, ¿no? Ahí tendrías que acreditar que hubo una subasta, que realmente es un objeto de arte. Valioso. Exacto, valioso, de difícil reposición, ¿no? ¿Y dinero en efectivo, centenarios, oro, todo eso? Hay un monto también, una suma asegurada relativamente pequeña para dinero en efectivo, por ejemplo. Y ahí lo único que tienes que acreditar es, de alguna u otra manera,
hacerle ver a GNP que fuiste al cajero y sacaste dinero y la de malas en ese lapso de 2-3 días te lo robaron, ¿no? Pero de alguna u otra manera tienes que hacerle ver a GNP que pues sí tenías ese efectivo en casa. ¿Qué pasa si hoy contrato mi seguro de casa? Y en 3 meses, 5 meses, de repente, pues me regala GNP porque vendí X cosa y no sé qué, me regala 2 centenarios. Y ahora tengo mis centenarios ahí, me da miedo que me los roben. Te tengo que avisar, oye, ahora ya tengo centenarios y cóbrame un extra o no, ¿qué? No tendrías que... A ver, hay de dos. Ya sea que ya tengas una suma asegurada para eso, ¿no? Específicamente dinero y valores, y te alcance, o si la quieres ampliar y todavía tienes rango para ampliar la suma asegurada, sí podrías meter un endoso para ampliar tu suma asegurada. ¿Y lo puedo ampliar intervigencia? O sea, me tengo que esperar hasta que se renueve. No, sin problema lo puedes hacer intervigencia. O agregarle, oye, puse paneles solares, puse un asador, puse no sé qué, puedo irle agregando. Puedes irle agregando. GNP te da, se llama multicláusula, ¿no? Tienes en todas las pólizas una multicláusula de 10% y justamente lo que te ampara GNP es que intervigencia, ellos están conscientes que puede incrementar el valor ya de alguna de las coberturas, ¿no? En términos de la suma asegurada, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Entonces tienes como un 10% donde no tendrías que dar aviso, ¿no? Pero si te pasas de ese 10%, sí lo mejor es decir, oye, ya no quiero 100,000 pesos de suma asegurada, quiero 200,000, ¿no? Y entonces sí avisar. Ok. ¿Te ha tocado algún caso en esta experiencia en AP o en GNP de ver, oye, es que qué bueno que esta familia sí tenía un seguro porque le pagamos esto y esto y esto y esto? ¿Te ha tocado algún caso así? Sí, a ver, quizás no de manera tan directa, ¿no? O sea, que yo haya tenido que involucrarme en el siniestro, pero bueno, viviendo en Ciudad de México, pues me tocó el sismo pasado. Claro. Que realmente, pues, estás hablando de varias casas y propiedades que se cayeron por completo, quedaron en ruinas, y varias de esas estaban aseguradas con GNP, ¿no? O bien el huracán de Acapulco, lo mismo también, pues nos tocó ver en carne propia cómo GNP montó un centro de operaciones tal cual en Acapulco para poder atender los diferentes siniestros que se suscitaron, ¿no? Ok. Oye, y otro segmento que no platicamos, pero ahorita que dijiste Acapulco me acordé, pues a lo mejor aquí no hay un Acapulco, no tenemos una playa mexicana cerquita, pero pues a mucha gente le gusta tener su casa en la montaña, su cabaña. ¿Podemos venderle un seguro para su cabaña? Sí, sin lugar a dudas podemos, igualito, sí. Va a cambiar quizás un poco el riesgo, por ejemplo, GNP evalúa el material de construcción, ¿no? Claro. Normalmente es un mejor riesgo que la casa esté hecha de concreto a que quizás siendo una cabaña tengas más estructura de madera, por ejemplo, ¿no? El riesgo es mayor porque pues un incendio puede ser mucho más caótico si la estructura es de madera. Pero sí, se puede asegurar sin problema. Y en un caso así hipotético, una cabaña, en donde sea, pero que un oso me rompa un vidrio o algo así, ¿qué pasaría? ¿Hay alguna cobertura contra animales así? No, desgraciadamente, y ya tuvimos un caso el año pasado aquí, se metió un oso a una cabaña, hizo un desastre, pero no, realmente es exclusión de la póliza el daño que puedan causar animales salvajes, silvestres, ¿no? Ok. Sí. ¿Cuál sería un consejo que tú le darías a cualquier persona que tiene su patrimonio, su casa? Ni siquiera a lo mejor no tiene casa, pero pues está rentando y tiene su vida ahí adentro. Tal cual. ¿Cuál sería un consejo que tú le darías? A ver, de entrada es tu patrimonio. Puede ser que tardes en construirlo 20, 30 años. No sé cuánto tiempo pueda tomarte quizás comprar tu casa, construirla, hacerte tus cosas, ¿no? Entonces, vital que sepas o que tengas la conciencia que todo ese tiempo que te costó construir tu patrimonio en un segundo se puede ir por completo, ¿no? En un incendio. Entonces, asegúralo. O sea, no le tengamos miedo a estar asegurados. Al contrario, hagamos conciencia de que en determinado momento puede ser la diferencia entre quedarte sin nada, ¿no? Claro. De algo que construiste durante 20, 30 años o realmente tener la protección necesaria para que pues el daño sea menor, ¿no? Oye, ¿y cuál es un siniestro o una reclamación muy común que tú veas? Son las dos o tres cosas que dices, casi siempre reclaman esto.
A ver, de cajón, temas hidrometeorológicos, ¿no? O sea, llovió a cántaros el otro día y se inundó la casa o se filtró el agua, o sea, algo que tenga que ver con riesgos hidro. Uh-huh. Y la que hablábamos de cobertura para electrodomésticos y electrónicos, todo lo que tiene que ver con cortocircuitos y se fundió el circuito, no sé qué, y se fregó la lavadora, de cajón. Y ahí no me va a castigar GNP, me va a decir, es que no tenías regulador de voltaje en la lavadora. No. O sea, no es necesario. No hay letras chiquitas de que para que te cubra la lavadora tienes que tener regulador de voltaje. No. Fíjate que sí hay letras chiquitas en el tema de riesgos hidro. Por ejemplo, tuvimos un caso en donde lo mismo, llovió tremendo, se metió el agua a través de una ventana y precisamente ahorita que estoy viendo la duela, se fregó todo el piso, ¿no? Okay. Ahí, por ejemplo, fue el ajustador, el perito, y determinaron que se metió el agua porque la ventana no tenía el mantenimiento adecuado y tal cual se coló el agua, ¿no? O sea, no es que hubiera una falla estructural, no, nada, o sea, estaba mal colocada la ventana y se metió el agua. No estaba abierta. Sí, también ha habido casos. Entonces, pues en ese caso realmente no te cubre la seguridad. Y el tema de robo, oye, es que se me olvidó ponerle llave a la puerta y entraron, ¿ahí me cubriría? ¿O tiene que ser robo con violencia? Tiene que haber... ¿algún signo de violencia? Signo de violencia, o sea, o que forzaron la chapa, o se metieron por la mala, pues tiene que... De hecho, hay varios casos y me lo preguntan siempre, oye, la señora que trabaja con nosotros se robó X cosa. En ese caso no te cubriría porque realmente pues, es abuso de confianza, ¿no? O sea, de su parte. Y además, pues tú le abriste la casa, quizás hasta le diste llaves, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, pues no cubriría. Oye, y otra pregunta, a lo mejor no sabes la respuesta, pero ya muchas casas tienen chapa electrónica. Sí. A lo mejor no la voy a abrir con violencia, pero a lo mejor puedo hackear la chapa de alguna manera. Esa está buena la pregunta. Voy a investigar porque sí realmente no sé. Si hay indicios de violencia dentro de la casa, o sea, que forzaron los cajones o cosas así. Con eso sería. Pudiera ser, pero voy a investigar porque sí tiene que haber evidencia de que entraron, o sea, que fue del exterior al interior. No forzaron la chapa, pero simplemente es una chapa a lo mejor muy vieja que, ya sabes, metiendo una tarjeta o algo y entró. Sí, realmente la puerta está intacta, no le pasó nada. Es probable que no te cubran. Pero si tengo una cámara de video que está grabando donde entró un pelado desconocido. Ahí sí pudiera ser porque utilizaron un mecanismo de entrada que no es la llave. Exacto, ¿no? O sea, hubo dolo en ese sentido. Pero entonces vale la pena quizá tener una cámara. De hecho, GNP te hace descuento por medidas de seguridad. O sea, es decir, si tú tienes una alarma, por ejemplo, que abres la puerta y suena, te da un descuento. Sobre todo en las coberturas de robo. Ok. ¿no? Si tienes una alarma central que le llaman, que es de estas como tipo ADT, que contratas y no solo va a sonar, sino que además va a llegar alguien, ¿no? Y demás, te da otro descuento. Entonces, son cositas ahí que puedes considerar y que vale la pena. De entrada, para tu seguridad y segundo, pues para el tema un descuento en la póliza. Seguro. Pues qué interesante. ¿Qué más, Rodrigo? ¿Alguna cosa que nos haya faltado cubrir en esta conversación de seguros de hogar? Pues no, realmente creo que cubrimos todo. O sea, yo te diría, vale la pena cotizarlo, vale la pena ser muy conscientes de justo lo que hablábamos, que es tu patrimonio, ¿no? O sea, al final... estás viviendo dentro de un lugar que quizás te costó años construir, o quizás estás sentado en el sillón, estás viendo tu tele de plasma, no sé cuántas pulgadas que te llevó meses ahorrar para comprártela. Vale la pena ser consciente de literalmente dónde estás sentado y en función de eso asegurar tu casa. Y si ya tienes tu agente de seguros de AP que te atiende en vida, en gastos médicos, en casa... Mejor. Pues ahora blinda tu casa también. Exactamente. Una necesidad más. Muy bien. No, porque la verdad es que sí es un tema que la gente no... El agente de seguros muchas veces a lo mejor no ofrece. Y la gente, el público en general, a lo mejor ni se le ocurre, ni sabe. O dice, no, pues ya que tenga mi casa compraré mi seguro. Exacto. Y pues no, ya demostraste ahorita que te sirve para muchísimas cosas, independientemente seas el dueño del cascarón o no. Sí, totalmente. O sea, creo que es un seguro muy accesible en ese sentido, ¿no? O sea, insisto, puede ser que solamente quieras asegurar una parte. Está bien, hazlo, ¿no? O sea, quizás no vas a contratar el seguro más completo y demás, pero tienes la facilidad
de asegurar quizás una parte de tus contenidos y el día de mañana que venga otro huracán y la de mala se inundó y lo que sea, pues algo vas a ver, salir librado. Y ahí vamos a acabar el podcast, pero ya se me ocurrió otra pregunta. Venga. Vamos a pensar que yo soy, o que mi esposa es nutrióloga y que trabaja desde casa y tiene su consultorio. Okay. Tiene ahí su báscula y tiene sus libros y sus cosas y demás. Y entran y roban eso. ¿Cubre o no cubre? Es una muy buena pregunta. No cubre. No cubre. No cubre. Al ser un negocio, al final de cuentas, o sea, en este caso tu esposa está generando una utilidad por su profesión, aunque la esté haciendo dentro de la casa, lo tienes que asegurar como negocio. Entonces, esa parte. Tendrías que tener 2 pólizas. Una para la parte de hogar, tal cual, y otra parte para el negocio. Y si yo en mi trabajo, como en muchos trabajos hoy en día, no soy nutriólogo, trabajo en una empresa X y hago home office. ¿Ahí qué? Realmente, por ejemplo, si la computadora en la que trabajas pertenece a la empresa, la empresa es responsable de asegurarla, ¿va? La empresa es responsable de asegurar la computadora. Solamente la póliza de hogar te va a cubrir si el equipo que utilizas es tuyo. Ok. O sea, si por ejemplo utilizas un equipo para edición de fotografía porque los fines de semana haces fotografía social, ese equipo que utilizas de manera profesional va a estar cubierto solamente si está dentro de la casa, ¿no? Que es la famosa cobertura de equipo de teletrabajo. Okay. Pero es equipo propio que utilizo para trabajar. Ok. La computadora que me llevo de AP a la casa, si me la roban, AP... Es responsabilidad de AP. Responsabilidad. Y entonces, eso será una recomendación también para que las empresas... Sin duda. Aseguren el equipo que le prestan a sus colaboradores que se llevan a su casa. Así es. Sí. Es vital que la empresa tenga asegurado todo su equipo electrónico, ¿no? Que sería la cobertura. Ok. Casos extraños, pero son casos que hay que saber y que platicar, porque luego el cliente se puede llevar una mala impresión. Sí. No, pero realmente es para el equipo que sea de su propiedad. Ok. Tal cual. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algún otro caso raro, extraño? Casos raros... No, ya comentamos el del oso, que la verdad me ¿A ti que te gusta mucho la música, por ejemplo? ¿Tienes tu guitarra, tienes tu piano, tu órgano, lo que sea? También están cubiertos los instrumentos musicales y lo mismo, tienes que acreditar que son de tu propiedad, que los compraste, que tengas un ticket de compra, la factura o algo, y va a estar cubierto por los mismos riesgos. Equipo deportivo, ¿qué más? ¿Armas? Si soy cazador. Fíjate que ahí sí no sé. Voy a investigar las armas porque no sé si estén excluidas. Ok. Ahí sí no sé. Muy bien. Buena pregunta. Pues que hay gente que gasta mucho de su dinero en instrumentos, en instrumentos, en equipo deportivo, en armas, en cosas para sus hobbies. Sí, totalmente. Bicicletas. Las bicis están cubiertas, por ejemplo, si te la roban como artículo en tránsito, ¿no? Ok. Esa pregunta me la hacen mucho. Oye, es que la bici estaba en el jardín y me la robaron. Pues realmente no es un bien hecho para estar a la intemperie, ¿no? Entonces, si estaba, por ejemplo, guardada dentro de mi lavandería. Dentro de la lavandería como homenaje de casa sí te la pudieran cubrir. Ok. Exacto. Ok. ¿El triciclo de mis hijos? También está dentro. Ok. Muy bien. Pues qué padre. Qué padre. Avanzamos muchos temas porque la verdad es que sí es un tema que poca gente sabe y hay que estar con este conocimiento más a flor de piel pues para poder ofrecerlo y para poder también, si alguien que nos escucha es cliente de alguna gente de nosotros, pues que le pregunte a su agente por el seguro de casa. Sí, vale mucho la pena, insisto, es un seguro muy accesible. Eliminemos este mito que es carísimo y complicado y demás. Lo complicado va a ser sentarte a hacer la lista de las cosas que tienes adentro y son hasta te sirve por orden. Exactamente, 20 minutitos para darte cuenta de todo lo que tienes adentro y lo que vale todo lo que tienes. Correcto. Y hasta mejor o más consciente vas a ser de que vale la pena contratar el seguro, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por este podcast. Vienen más, luego uno de mascotas, de empresariales, de carros, y a ver qué más vamos avanzando. Perfecto. ¿Sale? Muchas gracias por la invitación. No, encantado. Si les gustó este episodio,
Compártanlo, la red de AP Asesores, ap.asesoresp, y ahí pueden preguntarnos por seguro de casa, pueden preguntarnos por alguna gente y les vamos a recomendar a todos los de AP que les puedan vender su seguro de casa. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Árale, listo.